Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó durante el preestreno de la película Unidad de Policía Formada, como también hablaremos de algunos caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 18 de abril se llevó a cabo la conferencia promocional de televisión de Shehyang, en donde presentaron sus próximas series, y dentro de su promoción incluyeron a la serie de La Leyenda de Shanghái como sus próximas series en estreno. El 19 de abril, Shan realizó una publicación en su cuenta de Weibo para celebrar la lluvia de granos, más conocida como Guyu. Este día se celebra durante el sexto periodo del sol, donde se marca el fin de la primavera para darle la bienvenida al verano, donde inician las altas temperaturas en China. El 21 de abril, Shan actualizó su cuenta de Weibo, donde nos muestra el obsequio que le envió la marca Tots. El 21 de abril, Shan les llevó varias bebidas de la marca Chifores a todo el equipo de la serie de La Leyenda de Shanghái. El 26 de abril, el estudio de Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que fueron tomadas durante la sesión de fotos que tuvo Shan para algunas marcas. El 28 de abril, la marca Tazogares realizó una publicación desmintiendo un rumor que había comenzado a circular por Weibo, en donde varios fans mencionaron que durante un en vivo que realizó la marca se llegaron a realizar comentarios negativos en contra de Shan. Según lo que mencionó la marca, es que ante estos rumores se revisó las transmisiones que hizo la marca, en el cual se confirmó que no hubo ningún comentario negativo hacia Shan, y mencionaron que a pesar de que Shan ya no es portavoz de la marca porque ya terminó el contrato entre ambos, la marca sigue teniendo una buena relación con su ex portavoz, y agradecen a Shan por la colaboración que tuvieron, ya que gracias a él la marca logró llegar al ojo público, así que siempre le desearán lo mejor a Shan. El 29 de abril, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a la marca Gucci que fue grabado durante su viaje a Milán de este año. Durante esta semana se confirmó que Gucci volverá a hacer un mural de Shan por segunda vez y se encontrará ubicado en la ciudad de Shanghái. El mural ya está casi listo para ser inaugurado, así que se espera de que en esta semana se dé por terminado el mural. El 30 de abril, el cantante Xiaolei, quien forma parte del grupo XNAI, realizó una publicación anunciando su participación en un programa de canto. Tras su publicación, nuestro Shan realizó un comentario mostrándoles apoyo a su compañero de grupo. El cantante le agradeció a Shan por su apoyo y le mencionó que hará todo lo mejor que pueda. De igual manera, sus demás compañeros del grupo XNAI también le desearon lo mejor en este nuevo proyecto. Anteriormente se decía que los integrantes del grupo ya no eran tan amigos como antes, pero ante las muestras de apoyo de todo el grupo nos han dado a entender de que aunque el grupo ya no esté muy activo, todos ellos siguen teniendo una gran amistad. El 22 de abril, la revista Bazaar publicó la sesión de fotos que tuvo Yibo junto al actor Johnny Huang para promocionar la película de Unidad de Policía Formada. La revista también nos compartió un video promocional de la sesión de fotos que tuvo Yibo junto al actor Johnny Huang. Yibo Oficial también nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas en colaboración con la revista Bazaar. El 18 de abril salieron rumores donde se decía de que Yibo y la actriz Tang Wei formarían parte de una película llamada Deja que te enseñe, pero esto fue desmentido horas después de que este rumor comenzara a circularse por Weibo.
El 25 de abril, todo el elenco de la película de Unidad de Policía Formada estuvo en la Universidad de Policía Popular de China en Hebei, en donde se llevó a cabo una pequeña reunión junto a los estudiantes de dicha universidad. En esta reunión, el elenco dio detalles sobre la trama de la película y sobre cómo se llevó a cabo las grabaciones. Algunos alumnos también tuvieron la oportunidad de conocer al elenco. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante la reunión que tuvo el elenco de la película con los alumnos de la Universidad de Policías de China. El 27 de abril, Yibo apareció en la radio mexicana Hoy 89.7. En esta oportunidad, muchos fans votaron por Yibo para que se escuche una de sus canciones durante el segmento de la canción más pedida de la semana. El conductor Poncho Yesca mencionó algunos comentarios de varios fans que pedían a la radio poner una de las canciones que ha estrenado Yibo recientemente, la canción Todo es Encantador. Y eso nos lleva a la canción más pedida del día, que no tiene nada que ver con Le Sserafim, tiene todo que ver, pero con China. Y es que, por ejemplo, Takashi Liam dice: por favor, quiero escuchar The Rules of My World de Wang Yibo. Yus Miale dice: queremos escuchar a este chico chino llamado Wang Yibo, cantante, actor, corredor de motos, etc. Sería estupendo que fuera sonado por primera vez en la radio mexicana. Heidi Davil 6078 dice: ojalá puedan presentar a Wang Yibo y su más reciente EP Bystander salió en diciembre y rompió todos los récords. Quiero Everything is Lovely. Pues en la sección el más pedido de la semana de China para el mundo, él es Wang Yibo, Everything is Lovely en Oye 89.7. El 29 de abril comenzaron a circular algunos rumores en donde se decía de que la película de La Sirena aún no estaba siendo grabada porque no tiene presupuestos para la filmación y que no ha sido aprobada. Ante estos rumores se le preguntó al estudio encargado de la filmación si los rumores son ciertos o no, a lo cual mencionaron que las grabaciones sí se están dando pero de manera confidencial y piden a los internautas a esperar algunas noticias sobre las grabaciones. El 29 de abril se llevó a cabo una entrevista en vivo con todo el elenco de la película Unidad de Policía Formada. Este en vivo fue un poco largo, así que les voy a resumir algunas cosas que sucedieron durante este en vivo. Accidentalmente, Yibo dio un spoiler sobre la película donde mencionó que su personaje es el más herido. La entrevistadora le preguntó a Yibo sobre su comida favorita y Yibo mencionó que no sabe exactamente cuál es su comida favorita. Entonces la entrevistadora le preguntó a Yibo si sabe cuál es el plato que más le gusta comer al actor Johnny Huang y el actor le mencionó que ni siquiera él lo sabe. Ante esto el actor le dijo a Yibo que al menos diga alguna palabra y si es algún plato salteado mejor, a lo cual Yibo dijo que el plato favorito del actor es el salteado, lo cual causó la risa de todos. Durante el en vivo, nuestro Yibo nos dio una demostración hablando un poco con el dialecto de Henan. La entrevistadora le preguntó a Yibo si realizó ejercicios para tener el aspecto de un policía y si su nivel de entrenamiento es habitual, a lo cual Yibo contestó que no suele hacer ejercicios. 他这么认真的看着我的时候，我就想说，对对对对，没错。当时已经超过平时的训练程度了吗？平时不训练，那的确是为角色做了一些调整和状态上的调整哈。问一下景瑜，Después de que se llevara a cabo la entrevista en vivo, todo el elenco se dirigió a la gran premiere de la película que se llevó a cabo en Beijing, en donde se reunieron con las fans quienes les realizaron diferentes preguntas sobre la película. También los actores dieron ciertos detalles sobre las grabaciones. Durante la reunión le preguntaron a Yibo si le gusta o no un meme que realizaron de él como francotirador, ya que este meme se hizo viral, y Yibo respondió preguntándole si le gustaría que pongan su cara para hacer memes.
Una fan le preguntó a Yibo si sabe sobre el significado de la palabra Aihu. En China, esta palabra es conocido por ser un tratamiento medicinal, a lo cual Yibo mencionó que su cuerpo estaba bien y que no conocía sobre ese tratamiento, a lo cual la fan le volvió a decir Aihu, pero esta vez añadiendo una palabra más que cambia por completo el significado de la palabra, ya que la fan terminó diciéndole a Yibo, el amor soy yo, siempre molestándote, causando la risa de todos los presentes. El actor Johnny Juan le pidió a la fans que volviera a decir el significado de la palabra, ya que no logró escuchar bien, y la fans dijo que el amor es amar a Wang Yibo. Durante la premier, un niño le dijo a Yibo que su mamá es una gran admiradora de él y que le gusta mucho a su mamá. Durante la premier le preguntaron a Yibo si le gustaría interpretar a un militar pero que estuviera enfocado en otros servicios, a lo cual Yibo respondió que quisiera interpretar a un militar cocinero, ya que al mismo tiempo puede aprender a cocinar. Después de que terminara la gran premier, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante el en vivo y durante la gran premier. Durante esta semana, la cuenta oficial de la película estuvo publicando algunos videos en su cuenta de Douyin para promocionar el estreno de la película. El 1 de mayo se estrenó oficialmente la película de Unidad de Policía Formada en todos los cines de China, así que veamos cómo le fue a la película durante su primer día de estreno. Según la plataforma de Maoyan y la plataforma de Lighthouse, la película logró llegar a más de 50 millones en taquilla durante su estreno. También se anunció que la película superó más de 200 millones de yenes en taquilla. La película se ubicó en el puesto número 1 durante su primer día de estreno dentro de la plataforma de Maoyan y se convirtió en la película de acción en romper récord durante su primer día. La plataforma de Taobao anunció que la película obtuvo la puntuación de 9.6 tras su estreno. La película obtuvo 97% en recomendaciones dentro de la plataforma de Weibo. Yibo Oficial nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo durante las grabaciones de la película. El 1 de mayo se estrenó oficialmente la canción principal de los Juegos Olímpicos de Shanghái y la canción se llama Vibrante Shanghái, interpretada por Yibo.
Tras el estreno de la canción, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante las grabaciones de la canción. Tras la publicación que realizó Gege en su cuenta de Weibo celebrando el fin de la primavera, nos recordamos a un podcast que hizo Didi hace años en su cuenta de Himalaya. Para las tortugas que son nuevas y tal vez no sepan sobre esto, hace 2 años Didi solía publicar varios podcasts en su cuenta de Himalaya dándonos consejos, enseñanzas y algunas que otras curiosidades sobre la vida. En ese entonces Didi realizó un podcast sobre el día del Guyú, en donde comentó lo siguiente: Hola a todos amigos de Himalaya, soy Wang Yibo. Es hora de transmitir las 24 temporadas de China. Una vez más, este es el último periodo solar de la primavera. Guyú significa agua de lluvia que crea valles y arroyos. Mientras tanto, si el tiempo sigue siendo bueno, las peonias en Luoyang, mi ciudad natal, deben haber florecido pronto. Puedes ir a Luoyang para ver las flores. Puedes conseguir un billete si tienes tiempo libre. Dentro de la canción Como el Sol hay una parte que hace referencia a este día, arrastrando por el viento claro y esperando que la lluvia siembre las semillas. Como saben, según rumores, la canción Como el Sol hace referencia a Gege como también a Didi, y esta es la primera vez en que Gege hace una publicación haciendo referencia al Guyú. Por otro lado, la publicación de Gege fue la publicación número 1085, que en cada día hace la combinación de sus cumpleaños, 10 por el mes de octubre, 8 por el mes de agosto y 5 el día en que cumplen años. Algunas hermanas creen que la publicación que realizó Gege tiene algo que ver con Didi, mientras que por parte de la Xiaofexia mencionan que la publicación de Gege tiene algo que ver con la serie de la leyenda de Shanghái y con su personaje. Por ahora es difícil de saber si lo que dicen es cierto o no, ya que hasta ahora las grabaciones de la serie continúan, así que por ahora este caramelito quedará en un misterio hasta que se estrene en la serie de la leyenda de Shanghái. En la publicación que nos compartió Gege de regalo que le envió la marca Tots, vimos que había un ramo de tulipanes. Según rumores se dice que la marca Tots fueron los quienes le enviaron ese ramo, pero muchas creen que tal vez esto no fue así, y que en realidad fue Gege quien colocó este ramo, ya que no es la primera vez que vemos aparecer esta hermosa flor en las publicaciones de Gege. La primera vez que vimos a los tulipanes en sus publicaciones fue en la sesión de fotos que tuvo Gege durante su viaje a Milán el año pasado, así que muchas hermanas comenzaron a decir de que posiblemente los tulipanes tengan un significado muy importante, así que se pusieron a averiguar y encontraron que los tulipanes es la flor nacional de Países Bajos, y se acuerdan que en febrero hablamos de que la ubicación de Gege había aparecido en Países Bajos cuando supuestamente él había estado en Milán. En China, los tulipanes de color anaranjado significan la bondad, la consideración, la inteligencia, los hermosos recuerdos y el amor eterno. Esta flor se puede entregar a las parejas o a los mejores amigos. Esta publicación se hizo un día después de que se cumplieran 6 años desde el día en que Gege comenzó a seguir a Didi en su cuenta de Weibo. 3 días después, Didi comenzó a seguir a Gege por su cuenta de Weibo. Ahora, algo interesante es que durante el video promocional que publicó la revista Bazaar se puede ver al actor Johnny Huang sosteniendo algunos tulipanes de diferentes colores, y este video fue publicado un día después de la publicación que realizó Gege. Es por ello que muchas hermanas creen que los tulipanes fue un detalle que agregó Gege dentro de su fotografía. Un dato más sobre esto, ahora que estamos hablando del actor Johnny Huang, él también trabajó con Gege en la serie Aestrops. También está el actor Gu Jianchen, quien también forma parte de la película. Él pertenece a uno de los miembros del grupo X-Nay, el grupo del cual pertenece nuestro Gege. Durante esta semana se publicaron algunas entrevistas que tuvo Didi junto al actor Johnny Huang. En una de las entrevistas le preguntaron a ambos si se acuerdan en dónde fue la primera vez que se conocieron, y tanto Didi como el actor se quedaron pensando durante un largo tiempo tratando de recordar. El actor mencionó después de un rato que ambos ya se conocían más antes, y Didi le preguntó un poco cuestionando lo que dijo el actor y le mencionó si se habían conocido más antes de empezar a grabar la película. Qué raro que Didi no se acuerde cuándo conoció a su compañero de trabajo. Si cuando le preguntaron cuándo fue la primera vez que conoció a Gege, él dijo inmediatamente que conoció a Gege en el programa de Dai Dai Job. En ese momento Gege trataba de recordarse en dónde fue la primera vez que se conocieron, pero después de que Didi respondiera ante la pregunta, también recordó que efectivamente fue en Dai Dai Job donde se conocieron, y eso que había pasado más de 2 años desde ese día, y Didi recordaba perfectamente, y eso sin mencionar que durante una entrevista que tuvieron ambos, Didi mencionó hasta cuántos días habían pasado desde el día en que se conocieron. Qué raro que Didi no se acuerde cuando le preguntaron lo mismo durante la entrevista junto al actor Johnny Huang.
En el anterior video les comenté sobre la pulsera que utilizó Didi durante el en vivo que tuvo el elenco de la serie Guerra de Fe. Pues bien, esta vez Didi volvió a mostrar su pulsera durante la sesión de fotos que tuvo para la revista Bazar. Según rumores, se dice que la sesión de fotos y el en vivo de la serie se llevaron a cabo el mismo día, ya que Didi tenía el mismo peinado. La sesión de fotos se llevó a cabo en la tarde y el en vivo se llevó a cabo por la noche. A pesar de que Didi tuvo que cambiarse de vestuario, en ningún momento se quitó la pulsera que, según rumores, se lo entregó Gege. Algunas mencionaban que para Didi esa pulsera no es tan importante para él y que solo lo usaría una vez, pero durante toda esta semana que Yibo estuvo dando entrevistas se le pudo ver usando la pulsera. Por otro lado, algunas decían que la pulsera pertenece a la marca Chanel y que por eso Didi lo llevaba puesto, pero si fuera así, ¿por qué Didi no hizo lucir el accesorio de la marca? Ya que mayormente la pulsera se mostraba cuando tenía los brazos cubiertos y cuando no tenía sus brazos cubiertos la pulsera desaparecía. Por ejemplo, durante la reunión de fans que tuvo Didi junto al elenco, Didi andaba con los brazos descubiertos y no estuvo usando la pulsera. Creo que si realmente hubiera sido un accesorio de la marca, Didi no hubiera desaprovechado la oportunidad de mostrar la pulsera ante las fans para mostrar un nuevo accesorio de la marca. Cabe recalcar que hasta ahora no se sabe de qué marca realmente pertenece la pulsera, solo sabemos que podría ser de la marca Corazones Cromados, pero hasta ahora la marca no se ha pronunciado sobre esta pulsera. Durante la reunión que tuvo Didi junto al elenco de la película de Unidad de Policía Formada, se publicaron varias fotografías de Didi que fueron tomadas por fans. Entre ellos estuvo nuestra hermana de Global Fever, que nos compartió algunas fotografías de Didi. Y al parecer nuestra hermana tiene mucha suerte, ya que siempre ha logrado tomar excelentes fotografías de nuestros chicos y jamás se ha perdido los eventos más importantes a los cuales asisten. En esta oportunidad nos compartió esas fotografías de Didi donde lo vemos mirar a la cámara de nuestra hermana de Global Fever. Y algo que nos dimos cuenta es que aparte de que saca excelentes fotografías, también es la única que logra que nuestros chicos miren a su cámara. Algunas hermanas creen que nuestros chicos ya la conocen y no les molesta que les saque algunas fotografías. Es como si los chicos solo quisieran ser fotografiados por la cámara de nuestra hermana de Global Fever. Durante esta semana, la marca Lacoste estuvo publicando varios videos publicitarios junto a Didi. No solo lo hizo en las redes sociales, sino también publicó algunos anuncios en diferentes ciudades de China. Y por casualidades de la vida, el mural que está pintando la marca Gucci para Gege lo están realizando al lado de uno de los anuncios publicitarios de la marca Lacoste donde aparece Yibo. No es la primera vez que las marcas de nuestros chicos aparecen lado a lado. Anteriormente vimos a la marca Anta y a la marca Gucci colocando sus anuncios publicitarios lado a lado. El 30 de abril, la cuenta de club de fans de Gege realizó una publicación desmintiendo un rumor donde un usuario le mencionó que había descubierto que una persona llamada Xiao Shang había reservado una sala de cine para apoyar a la película de Didi y quería saber si era realmente Gege quien reservó dicha sala. La cuenta del club de fans le respondió diciendo que Gege no realizó ninguna reserva y que eso es totalmente falso. Algunas tortugas opinaron sobre la publicación que realizó la cuenta del club de fans. Si bien en muchas ocasiones Gege ha reservado algunas salas de cine para apoyar algunas películas en las cuales participan sus amigos, sabemos que Gege no sería tan obvio al momento de reservar algunas entradas para apoyar la película de Didi, y más si sabemos cómo está la tensión entre los fandoms onlys. Hermanas, a estas alturas muchas de ustedes ya deben de saber sobre lo que está sucediendo con respecto a una de las escenas que se muestran en la película de Unidad de Policía Formada. He leído las publicaciones que se han realizado sobre este tema en todas las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. No voy a dar mi opinión sobre este tema, ya que al ser un tema delicado prefiero guardarme mi opinión y mantenerme neutral ante esta situación, pero sí quiero hablarles sobre algo que me di cuenta al leer las publicaciones de las personas que han dado su opinión sobre este tema, ya que he visto demasiada desinformación. Algo que me di cuenta es que muchas de las personas que han dado su opinión no han estado al pendiente de los trabajos de Yibo. Mientras leía los comentarios que colocaban las personas, me sorprendió leer un comentario donde mencionan que la fotografía que se hizo viral de una de las escenas de la película que está siendo fuertemente criticada proviene de una serie cómica. Según lo que mencionó esta persona, dijo que leyó esta información en varias publicaciones que había visto. Me pregunto cuántas personas compartieron esa información y si las demás personas creyeron que las escenas provenían de una serie cómica. Y eso me lleva a pensar si realmente todas las personas que han hecho sus publicaciones hablando sobre este tema se han informado bien o si solo se basaron en las publicaciones de otra persona para así dar una opinión sobre este tema.
He revisado las publicaciones que se han hecho en Twitter y la verdad me sorprende que todos no se hayan informado bien sobre los temas que se involucran en este problema. He visto que la mayoría solo se ha basado en la información que una sola persona ha realizado y de ahí han sacado sus opiniones, lo cual ha causado discusiones entre todos. Si realmente quieren dar una opinión ante un tema, primero deben de buscar desde dónde se produjo el problema y no solo se basen en una sola información, sino en varias. Dentro de este problema están involucrados dos temas. El primero es el movimiento Blackface y el segundo es la película de Unidad de Policía Formada. En internet pueden encontrar muchas informaciones sobre estos dos temas. Busquen qué es el movimiento Blackface, qué se busca con este movimiento, busquen los debates que hay dentro de este movimiento. De igual manera hagan lo mismo con la película. ¿Qué trata de mostrar la película en su escena? ¿Qué es el movimiento de la paz de China? ¿En qué está basada la película? Después de tener toda la información sobre estos dos temas, puedes sacar tu punto de vista ante esta situación y recién poder dar una opinión. No se basen en una sola publicación que hizo una persona que ni siquiera sabe si la información que te está brindando es la correcta o si solo trata de generar problemas. Busquen por ustedes mismas la información y saquen sus propias conclusiones. Otra cosa que vi en las publicaciones que se han hecho sobre este tema es que ahora tratan de arrastrar en este problema a otros artistas que ni siquiera están involucrados dentro de la película. También están tratando de meter otros temas dentro del problema que no tienen nada que ver, lo cual me hace creer que estas personas están tratando de aprovechar esta situación para generar controversias, así que eviten caer en esto. Como les dije al inicio, sobre este tema yo me voy a mantener neutral. No voy a dar mi opinión, pero sí les estoy recomendando a todas que busquen información por ustedes mismas. No se guíen de otras opiniones. Si no saben realmente sobre un tema, eviten realizar comentarios, porque nada te asegura que la otra persona pensará lo mismo que tú. Recuerda que todos tenemos diferentes puntos de vista ante un tema y no siempre vamos a estar de acuerdo ante otra opinión. Es lo único que les puedo recomendar por ahora. Voy a desactivar los comentarios de este video porque quiero evitar que se generen otro tipo de enfrentamientos desde aquí. Y bueno, hermanas, después de haber dicho todo esto, es momento de despedirme. Espero que el video de hoy les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.